Y Alejandro Bodart, el ex legislador del MST, que quiere también regularizarlos, o sea, no los quiere prohibir, ¿no? Bodart. Así es. Yo creo que lo que se está pasando muestra un desentendimiento por parte del Estado en una actividad que surgió y se masificó a partir del 2001. Todas las crónicas, cuando se entrevista a alguna persona que ejerce esa actividad, dice hace 11 años que estoy, hace 14... Todo es post-2001. Muchas veces, no es la única actividad que surgió a partir de ahí. Está el tema mantero, estaba el tema de los recicladores urbanos. Sí, los limpiavidrios. Claro, porque la enorme desocupación que hubo, el salto en la desocupación, que hasta el día de hoy se mantiene, porque gente que trabaja en negro, etcétera, ha hecho que crezcan estas actividades. El Estado, al no regular estas actividades, ha dejado un vacío. En el vacío, muchas veces las mafias se apoderan de espacios y provocan hechos de violencia. Pero también hay que decir que así como hay violentos, hay muchísima gente, que es gente honesta que trabaja. Yo le puedo dar casos. En Comodoro Pi, un lugar importante de la ciudad, la persona que cuida los coches, le dejan la llave, los abogados, los jueces, porque le tienen una confianza bárbara. Y incluso la gente dice que desde que están estas personas, ha dejado de haber robo, porque antes había robo en las cuadras. En el hospital italiano, otro caso que conozco porque queda cerca de mi casa, sí, había robos a mansalva. Desde que se organizó gente, empezó a cuidar los coches, le dejan la llave los trabajadores. Pero se organizó por sus propios medios. Usted está hablando que hay que regularizarlos de alguna manera, tiene que haber una normativa. Exactamente. Que venga Yo del creo Estado. Que hay que separar al mafioso de la gente de trabajo. Prohibir no es una salida, porque la prohibición, de hecho, son actividades que no están legalizadas, no, y sin embargo se mantienen. Incluso, por ejemplo, está prohibido en la ciudad de Buenos Aires el cobro compulsivo. Está prohibido. Sí. Sin embargo, se produce en muchos lugares, porque hay un vacío. En muchos lugares del mundo y en muchas provincias argentinas se ha regularizado la situación. Incluso el caso más reciente, hace pocos días, se regularizó en Pinamar, por ejemplo. Se hizo una ordenanza. Eso fue una ordenanza. Ayer hablamos con Martín Yesa, el intendente. Ojo, y es una salida para terminar con el problema, para dar una respuesta a los vecinos que quieren que no sea tierra de nadie. Sí, pero yo le pregunté ayer al intendente de Pinamar si le bastaba con la ordenanza, si él estaba conforme, porque dice que los turistas que van a Pinamar se siguen quejando por la presencia de los trapitos. Más allá que la ordenanza, al tener un marco normativo y regular esta situación, lo que establece es que aquellos que tengan residencia por lo menos de 2 años en Pinamar, o sea que antes venían también los trapitos de otras zonas, como por ejemplo vimos al de Tucumán, que decía, a mí me tiene que dar 15.000 pesos de subsidio para que me vaya a Tucumán, porque estoy acá, y a todos nosotros así nos vamos. Bueno, la cuestión es que según el intendente los echaron, pero sin darles nada. Y además también necesitan determinados requisitos como para ingresar en el registro, pero la verdad que le pregunté, ¿usted está conforme con esa ordenanza? ¿Le parece que soluciona el problema? No, la verdad que me parecería... me parece que no tendría que estar con sí. Las ordenanzas. Yo, por ejemplo, en el proyecto de ley planteo que se tiene que haber un registro. En ese registro tienen que haber prioridades, por ejemplo, la gente que más lo necesita, no cualquiera. Esa gente tiene que cumplir determinadas normas. Por ejemplo, no puede cobrar compulsivamente, se le tienen que asignar zonas, sí, horarios, lugares. Bueno, así está en Pinamar ahora, Exactamente. Ahora, después tiene que haber un cuerpo de inspectores que haga que eso se cumpla, claro, porque si no hay un cuerpo de inspectores, si el Estado no interviene y vigila que realmente las personas autorizadas en los lugares autorizados ejerzan la actividad, no va. Hay un caso que es paradigmático, el tema de los estadios de fútbol. Ahí actúan las barras bravas. Ahora, muchos políticos que se rasgan la vestidura y dicen prohibir, prohibir, a su vez son dirigentes de los clubes políticos que permiten que las barras estén. Entonces, ¿cómo es este tema? La policía, prohibir. ¿Quién los va a prohibir? La policía, que muchas veces actúa junto con las mafias y recauda a partir de ahí. Yo creo que el Estado tiene que, de una vez por todas, tenemos que no hacer politiquería con este caso. Yo le digo, la prohibición, siempre las prohibiciones de fenómenos sociales provocan que crezcan las mafias. Lo único que permite separar a las mafias de la gente de trabajo y que esa gente de trabajo no termine siendo empujado a cometer delitos para llevar el pan a la casa, es que el Estado lo regule.
Bodart, ¿usted cree que hay mafias también? Yo creo que hay ¿O tiene mafias, sí, constancias? con convivencia policial, con connivencia policial. Porque vuelvo a insistir, en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido el cobro compulsivo. Está prohibido. O sea, no es que está autorizado. Forma parte del Código Contravencional. Forma parte del Código Contravencional. Sin embargo, la policía está mirando cómo muchas veces en algunos lugares apretan gente, sobre todo las barras bravas alrededor de los estadios. Ahora, y si uno va a un policía, como dije ayer, y entonces le dice que a uno le están exigiendo una tarifa por dejar el auto estacionado en determinado lugar, ellos no hacen nada porque no pueden hacerlo, por otra parte. Yo creo que no, yo creo que cobran una parte de lo que recaudan las barras. ¿La policía? Una parte de lo que recaudan las barras va a parar a los comisarios que están ligados muchas veces a las zonas que se protegen. Por eso no actúa la policía. Precisamente, para terminar con esto, si hubiera una regulación estatal y en esa zona, por ejemplo, hubiera gente que está autorizada, que tiene previo a eso un estudio claro de su personalidad, de sus antecedentes, que se le dice un horario, que se le explica que no puede cobrar compulsivamente, y hubiera alguien que controla, se puede erradicar las barras, pero no se las erradica porque el poder político no tiene voluntad, hace politiquería con esto, como muchas veces da votos, decir queremos prohibir, ¿no es cierto? Y da votos porque la gente está indignada, muchas veces se niegan a dar soluciones de fondo porque parece que les gustaría que estemos siempre en esta situación. En la legislatura, la ley que yo propongo fue votada en un momento, por mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, toda la oposición se unió para hacer un proyecto de regulación. ¿Qué hizo el macrismo frente a esto? La vetó. Y a partir de que se vetó esta ley, hubo un vacío legal que hace que pasen estas cosas. Entonces, si queremos terminar con las mafias, pero al mismo tiempo proteger a la gente que tiene en esto un trabajo, y no queremos darle a 2 o 3 empresas el control de la calle, porque detrás de todo este tema también está que hay un proyecto que está frenado, que se aprobó, el PRO logró aprobar en la legislatura, que plantea que las empresas que tienen las grúas y los parquímetros se queden con toda la Ciudad de Buenos Aires y cobren, ¿no es cierto?, y hagan un pingüe negocio. ¿Por qué en vez de darle ese negocio a 2 empresas que son dudosas su reputación, están cuestionadas por ser parte también de cosas mafiosas? ¿Por qué en vez de darle fortunas a esas empresas no se regula esta actividad, se le da trabajo a un sector de gente, se separa a los malvivientes y se logra una convivencia social? Yo creo que en este tema hay que tener sensibilidad social también. No se puede solamente decir prohibir, y entonces por una persona que agrede como este hombre, que pega un tortazo y casi mata a un chico, más allá de que es todo dudoso lo que pasó, por ese caso no se puede arrasar con Carlos, que es el que cuida los coches en Comodoro Pi, o el del Hospital Italiano. Hoy yo estuve en varios programas y llamaban oyentes y decían, sí, en mi caso hace 11 años que hay una persona que nos garantiza que no nos roben en la cuadra, es amigo nuestro, lo conocemos. Hay mucho de eso también, hay que decirlo, hay mucha gente de trabajo en esto. Entonces, hagamos una regulación que a esa gente la proteja y vayamos todos juntos contra las mafias. Los primeros que van a ir contra las mafias es esta gente si se les da una regulación a su actividad, si se los empieza a considerar personas, si se los empieza a dar obligaciones pero también derechos. Esa gente va a correr a los mafiosos junto con cosas. Ahora, ¿quién impide esto? La policía, el poder político que tiene connivencia con las barras. Dice que están todos arreglados, o sea que ya es una organización y ya digamos una asociación ilícita que es bastante grave. Pero de regular esto, Bodart, por ejemplo, ¿no es cierto? De regular, entonces, y de marcar el ilícito, Gentilini también, como decía usted. ¿Dónde está ese marco, digamos, legal del cual uno sabe que se pasan de ese límite y entonces son o sancionados, o multados, o los meten presos? Es que yo creo que, primero, esa persona que golpeó, si hubiera sido un abogado o un empresario, tiene que ir preso por lo que ha hecho, no tiene que ver si estaba cerca de un trapito o no, porque no podemos permitir que se solucione en pleno siglo XXI las cosas a las trompadas, ¿no es cierto?, como se acaba de solucionar. Por eso creo que, independiente de eso, ese caso, ¿no es cierto?, más allá de cómo fue la trama, nunca puede terminar así. Ahora, yo creo que si uno regula y hace un registro, y aquel que no cumple las normas sale del registro y no puede ejercer la actividad, es una forma de ir separando. ¿Qué cosas tendría que cumplir? Por ejemplo, tendría que aceptar que el Comité de Regulación del registro le diga en qué zonas, horarios, puede ejercer la actividad. Segundo, no puede cobrar de forma compulsiva, tiene que ser voluntario el aporte. Ergo, si hay denuncias, si se comprueba
vía el cuerpo de inspectores, que esa persona no cumple con esto, es separada del registro. Sí. Además, la gente que entra en el registro, no es yo vengo y me anoto, se hace un orden de prioridades, la gente que más necesita, la gente que la viene desarrollando la actividad que tiene consenso social en el barrio, no es que viene cualquiera y dice yo soy cuidacoche. Entonces, y hay ese orden de prioridades. Y un control. Mire, si no hay control del Estado, nada funciona. Sí, ahora, porque lo vamos a prohibir y va a seguir existiendo. O sea, siempre tiene que haber control. El problema es si el control es para incorporar a las víctimas sociales de un modelo que dejó una parte importante de los trabajadores de este país fuera del mercado laboral y separar a las mafias, o es politiquería decir prohíbo, y que no termina solucionando nada, porque está demostrado ya desde hace 2 siglos que toda actividad que se prohíbe, pero que es parte de un fenómeno social, termina no estando prohibida, pero las mafias se aprovechan de esa prohibición y en connivencia con corruptos de las instituciones, termina siendo la que prima y la que afecta al conjunto. Pero entonces, porque esto queda siempre al margen de la ley. Pues estamos hablando de cuidacoches, ¿no es cierto? Creo que en eso estamos todos de acuerdo, que todo el mundo tiene derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y esta gente tiene que trabajar. Si quiere trabajar, tiene que trabajar, inclusive en el sistema que ya institucionalizado, ¿no es cierto? En blanco, claro, que tengan sus ingresos, sus aportes, su jubilación y demás. Ahora bien, en vez de, por ejemplo, ¿no? Digo, regular este sistema, digamos, de cuidacoches. ¿Cuál sería el sentido de que haya cuidacoches? Si yo dejo el auto en la calle, porque yo me bajo del auto y alguien me dice, ni hablar de exigencia, ¿no? Alguien me dice, yo le cuido, está bien, uno siempre le da, ¿no es cierto?, un dinero, sin la exigencia, ¿no es cierto?, de que esté tarifada la vía pública. Pero dice, bueno, uno colabora. ¿Pero por qué tiene que venir alguien a decir que cuida el coche en la vía pública? Es que como tarea. Si estuviera regulado, yo creo que no habría un solo cuidacoche de noche. Porque se podría regular la actividad para que jueguen un rol en el día. Porque en el día uno paga por el estacionamiento. Y si se aprueba la ley, que está ahí, por un amparo está frenada, en todas las calles de la ciudad vamos a pagar. Y vamos a pagar muchísimo dinero, que va a ir al bolsillo de 2 empresas. ¿Qué pasaría si se regula la actividad y en vez de darle a esos vivarachos un negocio redondo, sin inversión, se utiliza a esta gente para ejercer las tareas de garantizar que la gente pueda estacionar, que no le roben, que no haya ninguna ayuda? Yo creo que se solucionarían muchas cosas. Pero ese es el rol, que no le roben, que esa es tarea, ¿no es cierto?, del Estado por parte de la seguridad, de la policía. Pero eso es así, sí. Pero el Estado también tiene que garantizar trabajo para todos, no lo garantiza. Tiene que garantizar seguridad, tenemos un problema enorme de seguridad. Yo le cuento el caso de trabajadores que me han contado. Vuelvo al caso del Hospital Italiano. Les robaban a los trabajadores que dejaban el auto, a la gente que iba a hacerse atender, porque no estaba el Estado, no había nadie. ¿Pero quién tiene que cuidar? Bien, ¿Es un cuidacoches? No. Pero a ver, en el día, pero, estoy hablando no de noche. Alejandro, eso sucede en determinados lugares muy concretos como vos estás planteando. Después, en zonas de alta circulación masiva de gente y de automóviles, es donde en general se desenvuelve esta actividad, donde explota esta actividad. Entonces, me parece que hay que tomar medidas concretas. Por un lado está la atención desde el punto de vista social y económico en relación a que con determinado marco regulatorio alguna gente pueda desarrollar esta actividad en la medida que sea la forma legítima de ganarse la vida, habida cuenta, como bien dice María Belén, que si no se han resuelto las cuestiones desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la generación de trabajo genuino, y estemos arrastrando una situación social bastante alarmante de hace varios años, es probable que alguna gente haya tenido que recurrir a esto. Pero lo que hay que eliminar, sí o sí, y que no puede, bueno, pero hay que tomar medidas concretas. Pero para las dos cosas, porque tu proyecto solo habla de prohibir Por eso, porque nosotros no estamos planteando con el resto. Nosotros no estamos planteando. Hoy, para empezar, tenemos en el artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires una penalización a esta actividad. No es que no existe la pena está. El problema es que es irrisoria. Está planteada de 1 a 2 días de detención y 200 o 400 pesos, ya no recuerdo bien la multa. Pero Javier, no ese es el problema, porque que el mismo Estado que gobierna la ciudad, ahora gobierna
el país, la provincia de Buenos Aires, Sí. no tenga una sensibilidad social para ver cómo separa la paja del trigo, Yo no es voy un a- problema. Está bien, pero- Porque si el Estado... Pero son dos Porque cosas hay distintas. otra salida también para Pero terminar nosotros con esta actividad, nosotros con podemos Mantero, discutir política con todo. económica, es un Démosle tema. trabajo genuino Está a esa bien, pero gente. eso es Pero bueno, discutir la política mientras no hay económica. trabajo genuino, Estamos de acuerdo, pero hay eso- que eso es un regularizar error. y, Eso es prohibir, y prohibir Eso es las un error. mafias. No Hay se que hacer puede eso. decirle a la gente, mientras no se resuelva la situación socioeconómica, permitimos que se cometan delitos, Nadie contravenciones. está- nadie- bueno, nadie hay está- que... Pero son ¿sabes las cuál dos es el cosas, problema? Que si son las solo dos hablas cosas al contra mismo las tiempo. mafias, que son parte de la realidad, Pero son las dos si cosas al solo mismo hablas tiempo. con eso, sos convergente No, con... no, porque no, acá hay no, dos para salidas, nada. o prohibir o regular. Podemos Entonces, no, hay que hablar de las dos cosas, porque Son las yo dos quiero cosas. prohibir a las mafias, Hay pero que quiero regular. regular. A mí me interesa... Alejandro, porque yo creo que hay que tener hay que sensibilidad regular, social hay también. que regular lo que haya que regular en función de la Bueno, legitimidad pero de la digamos, sí, actividad. arranquemos por ahí. Y hay que prohibir lo que es Es delictivo. que una Hay que cosa va de la prohibirlo. mano de la otra, Gracias. Javier. No, Gracias no a se los puede, dos. no se No va de la puede mano. hablar de una sin la otra. Hablemos, Yo les no estoy agradezco diciendo no muchísimo hablemos que de las hayan dos cosas. venido. Viste, quizás ustedes en su casa están a favor de una posición o de la otra.